Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal. Como siempre, invitándolos a compartir a través de este programa toda la actualidad económica, política, social, de salud. Absolutamente todo el abanico de interés general está en tu programa, que no te lo podés perder, porque las voces, las verdaderas voces están acá. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Siempre Argentinísima Satelital, con esta característica federal que tiene Argentinísima y con el nombre del programa, Proyecto Federal, que tiene esta característica de llegar a todos los rincones del país. Te proveemos la información de todos los temas de actualidad con los referentes más importantes. Por eso, a ver, hoy vamos a hablar de inflación, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, algo que parecía tan fácil para las autoridades actuales resolver y no lo pudieron resolver. Este tema de la inflación, donde parece que en esta hipertrofia de diagnósticos y atrofia de soluciones nos encontramos que el salario del trabajador pareciera ser la causa fundamental de la inflación. Pero sin embargo, la semana pasada, con el tema tarifas, la población empezó a concientizarse de lo que traccionan las tarifas sobre la inflación, de lo que traccionan los combustibles sobre los índices de inflación. Índices que se dieron a conocer a través del INDEC, el índice de precios al consumidor, un 7%, 6,7, redondeando. Pero no se comentó, no se instaló en los medios de comunicación que el índice de precios mayoristas a nivel general del primer trimestre fue del 12%. Y cuando hablamos de índices, me imagino vos que tenés un sueño de acceder a una casa, tiene una actualización que va por inflación y que va por salarios. Y esto tiene un impacto muy fuerte. Y los créditos UVA. Todos estos temas económicos los vamos a abordar con un profesional de primera línea, y me refiero a Lechner, Hernán Lechner, que es economista. También le vamos a preguntar a Hernán, porque él vive en el partido de San Martín también, qué es lo que está pasando en el propio, con respecto a la pequeña y mediana empresa, el impacto que tienen las tarifas en la pequeña y mediana industria, las que proveen la mayor parte de la mano de obra de nuestro país. Pero hablando de inflación, hay muchos perjudicados. Obviamente el asalariado. ¿Y qué nos está faltando? Los jubilados, ¿no? Exactamente, como bien lo dice Gustavo, los jubilados, ¿no? Y junto a nuestro invitado del día de hoy, Cristian D'Alessandro, vamos a estar hablando cómo impacta toda esta situación de las tarifas, ¿no? La tarifa social, el jubilado que gana 7.600 pesos que pasa frente a un jubilado que es privilegiado, jubilados que no pagan ni siquiera impuestos, frente también a una coyuntura de que hoy se dio a conocer, según Nación, que los jubilados, escuchá bien, los jubilados estarían ganando un 4% más por sobre la inflación. ¿Sería ilógico? ¿Será real? Con Cristian D'Alessandro en un ratito lo vamos a charlar. La tarifa social, ¿escucharon la tarifa social? ¿Quiénes pueden acceder? Suponete que vos podés acceder. ¿Es fácil acceder? O sea, ¿los trámites son sencillos? ¿O tenés una serie de trabas burocráticas que hacen que la tarifa social se transforme en casi inaccesible? Esto es uno de los temas que también vamos a tocar. Y bueno, Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que vamos a hablar de las nuevas tarifas. Ustedes saben que desde el Gobierno Nacional se instala que lo peor ya pasó. Sin embargo, los acuerdos previos establecen que va a haber nuevas actualizaciones de tarifas.
lo peor ya pasó, pareciera ser un paño frío para que la población de alguna manera no reaccione de manera adversa. Bueno, y en la última parte del programa vamos a hablar de salud con la doctora Melito. Exactamente, con Graciela Melito vamos a estar hablando de salud, vamos a estar hablando de el sarampión, ¿no? Esta nueva aparición, esta preocupación que genera en toda la población. También nos va a estar explicando medidas preventivas, como siempre decimos con Gustavo. Este es un programa donde buscamos la prevención por sobre todas las cosas. Vamos a hablar también de fiebre amarilla, vamos a hablar también de dengue. Pedimos, por favor, que presten muchísima atención a todas las indicaciones que va a dar la doctora Graciela Melito en instantes nada más. De estas patologías que les comentaba Luis, podemos tener un abordaje de salud, sí. Podemos tener un abordaje humanitario, que lo tenemos, no me cabe la menor duda. Un abordaje social, pero también un abordaje economicista, señores. Aquellos que solamente responden a un criterio racional y economicista, la ausencia de campañas de prevención, o sea, porque se ajustaron los planes de las campañas de prevención, esta ausencia de campañas de prevención generó la aparición del sarampión, que después de 18 años no había sarampión. ¿Sí? No es un tema menor, es un tema importantísimo, más lo que puede traer aparejado en los mayores costos de salud vinculado con este tipo de ausencia. Bueno, vamos a ver con los invitados. ¿Cómo no? Hernán Lecher, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto estar acá. Bueno, primero hablamos de la inflación. Ya vemos que ya está instalado en los medios de comunicación, está instalado en cualquier medio, y me refiero a aquellos que acompañan la gestión del gobierno y a aquellos que tienen una postura opositora. El gobierno se está equivocando seriamente en cuanto al diagnóstico y a las soluciones de la inflación. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, recién vos mencionabas en la apertura, evidentemente el gobierno no logra controlar la inflación. Esto es un dato objetivo de la realidad a esta altura del partido, habiendo dicho además que era muy sencillo de controlar. A mí me parece que en esta última medición de la inflación hay un dato característico que me parece poner sobre relieve. El resultado fue 2,3. Ahora, cuando vos te fijás cuáles son los rubros que derivaron en ese aumento... Estamos hablando del mes de marzo, para decirle a la gente bien... Exactamente, el de abril todavía no está, pero el de marzo dio 2,3. 1,8, 2,4, 2,3. Ese 2,3 es coincidente con el 2,3 de aumento en los alimentos. Tiene un aumento importante del orden por encima del 10% de lo que tiene que ver con indumentaria, probablemente influenciado por el mes justamente de marzo. Ahora, los servicios pesan solo 0,6 o aumentaron 0,6. Es decir, la inflación no fue por el aumento de los servicios, que era como la muletilla que venía planteando el gobierno. Eso va a pasar ahora en el mes de abril. Con lo cual, vos vas a tener en los primeros 4 meses del año seguro 9% de inflación. Es imposible, obviamente, cumplir con la meta del 15%, pero en realidad nosotros un poco estimamos... ustedes saben que hay una medición o un cálculo que publica el Banco Central que lo hace a raíz de las expectativas que tienen los distintos agentes económicos y que en general son agentes con mirada más bien afín al modelo económico actual del gobierno actual. Bueno, ellos hablan de que la inflación va a ser al menos 20,4, con lo cual, y nosotros calculábamos estimando la inflación ya que pasó y la estimación que hacían estos agentes, en agosto llegamos al 15%. Dicho de otro modo, los trabajadores pierden o van a perder salario en términos reales en los últimos 4 meses del año. Bien, digo, con lo cual, bueno, esta cuestión de que la inflación es resultado de las paritarias y de lo que se acuerda en términos salariales, la verdad que a esta altura del partido no tiene sentido. En 2016 los trabajadores perdieron de manera fenomenal, en orden del 8%, de 8 puntos de pérdida de poder adquisitivo. En el 2017 recuperaron entre 3 y 4 puntos de eso. Ahora, ¿por qué la inflación tuvo los valores que tuvo? Si no, evidentemente no fueron los salarios los que impulsaron para arriba. ¿Cuál es el gremio que hasta ahora haya cerrado paritarias, haya sido el que mejor cerró? ¿Tenés conocimiento o no? Yo creo que aceiteros debe haber sido, en los últimos 2 o 3 años, debe haber sido los que mejor negociaron. Ajá. En la última paritaria... Ya que dijiste aceitero, vamos a comentar cómo es el sector, ¿no es cierto? Claro. Un sector altamente concentrado. Sí, que además vive de la exportación, ¿no? Con lo cual es un segmento, y además no es muy numeroso. A ver, si quiero poner uno numeroso, hablo de comercio. Comercio acaba de cerrar el 15%.
es decir, van a volver a perder poder adquisitivo porque cerraron el 20 el año pasado y la inflación, ustedes recordarán, fue de casi el 25, con lo cual perdieron, y en el 2016 también perdieron, con lo cual sería el tercer año consecutivo que pierden poder adquisitivo, con una característica: el gobierno intentó, en general con bastante éxito lamentablemente, que las cláusulas gatillo de este año no hubiera en realidad ese formato de cláusula gatillo que muchos gremios tuvieron el año pasado, porque evidentemente los gremios terminaron saliendo hechos, por decirlo de algún modo, no recuperaron lo del 2016, pero no perdieron el 2017. Ahora lo que hicieron este año fue, bueno, negociamos el 15% y a lo sumo discutimos. Cuando empezás a perder poder adquisitivo, discutimos una renegociación de la pauta salarial. Comercio, lo traigo a colación porque Comercio fue uno de ellos que ya lo hizo el año pasado, y de todas formas había negociado el 20 y negoció un 2% adicional. Bueno, finalmente quedó por debajo de la inflación, incluso con ese criterio, ¿no? Te repregunto, ya que hablaste de comercio, ¿sí? Procedimiento preventivo de crisis de Carrefour. Sí. Para no ser jurista, pero es una serie de beneficios que cuentan, entre ellos la disminución de las cargas sociales. O sea, hay un subsidio a un grupo económico supermercadista que es grande, ¿no? Internacional. Bueno, ahí están el resto de los supermercados, la Cámara diciendo, bueno, el mismo tratamiento para nosotros. El problema detrás ni siquiera es que pierden plata. Lamentablemente no tenemos disposición de acceder a los balances de Carrefour porque no los presenta en la CNB. Ahora uno puede ver... Aclaremos. Comisión Nacional de Valores, que no es la que, sí. Digamos, donde se presentan los balances de aquellas que cotizan en bolsa en la Argentina. Pero tenemos, por ejemplo, el de la Anónima, que en general los supermercados se manejan más o menos igual. Bueno, la Anónima en realidad en el 2017 tuvo un margen de ganancia del 8%, no le fue mal. Lo que pasa es que tenía el 15, el 20 antes. Entonces tiene un problema serio porque cuando vos ves el escenario macroeconómico de la Argentina, decís, si yo invierto en Levac, con todo el devenir del tipo de cambio, etcétera, etcétera, gano entre 8 y 10% en dólares. ¿Para qué voy a dedicarme a comprar y vender y poner un supermercado? Eso es lo que están pensando los de Carrefour y ni siquiera lo piensan acá, lo piensan a nivel internacional y están forzando, digamos, cambiaron el gerente, están forzando justamente a aumentar esa rentabilidad para garantizarse en dólares un margen de ganancia que satisfaga a la casa madre. La gente, una de las cosas que enoja a la gente es lo siguiente. Dicen, bueno, a ver, vamos a hablar de paritarias del 15%, que nos tienen que mantener, que quieren que nos quedemos acá. Pero también después escuchás, por otro lado, que vas a ver cómo los legisladores en la Cámara de Diputados, por ejemplo, se aumentan sus honorarios llegando a un 30%, más el tema de los viáticos que van y los cambian en ventanilla por dinero. O sea, es realmente feo para la sociedad en general, ¿no? Suena feo, suena me parece poco. Lo de los pasajes y esta cuestión me parece en todo caso poco ético. Creo que la discusión de los salarios de distribución del ingreso, es la discusión de la distribución del ingreso. Y ahí tenemos un problema, yo tengo un problema respecto de la mirada que tiene el gobierno. Cuando dice que los salarios en realidad son inflacionarios, lo que está diciendo de otro modo es que los salarios no tienen que crecer por encima de la inflación y en definitiva eso mejora los márgenes de rentabilidad, incluso en retracción de ventas, que es lo que está sucediendo en la Argentina. Entonces, unos pierden pero otros ganan. Eso se llama distribución del ingreso y lo que está pasando, y en todo caso este gobierno tiene muy claro, es que quiere favorecer a unos en detrimento de otros. Esos unos, a los que ganan, claramente son sectores concentrados, quitó las retenciones al agro y no generaron un solo puesto de trabajo, digamos, y son 10 pools de siembra que venden el 90% de la soja en la Argentina, digo, datos oficiales, digo. Sí. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo de que ellos ganen? ¿Por qué reducen las contribuciones patronales? Para que ganen 500 millones Carrefour y se reduzca las contribuciones patronales de Carrefour, si no están perdiendo plata. ¿Cuál es el objetivo de Telecom, de Telefónica? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es favorecer a ese sector, que por cierto, muchos de esos sectores o de esas empresas están representadas, sus CEOs son hoy funcionarios del gobierno, digamos, con lo cual es aún menos ético si se quiere, pero es un problema de distribución del ingreso en el fondo, ¿no? Bien, vamos al lockout de Cargill. Sumado, lockout de Cargill, cuando el sector empresario cierra las puertas, no deja ingresar a los trabajadores, sumado a los despidos que hay en la agroindustria, sumado a los despidos que hay dentro de la actividad estatal. Tan sobredimensionado estaba el Estado por un lado y por otro lado, privados como Cargill que también despide gente. No, el Estado no estaba...
el gobierno tiene esta mirada, que no es novedosa, por cierto, neoliberal diría, de que el Estado tiene que ser, para ser eficiente, muy chiquitito, ¿no? Ahora, casualmente, además de despedir, porque para reducirlo naturalmente tiene que despedir, casualmente despiden determinados sectores, y en general son sectores, fíjense, que tienen que ver con regulaciones internas. Me olvidé, INTA, INTI, fabricaciones militares, estamos muchas instituciones. Todos organismos que se dedican a tareas que según la mirada del gobierno, básicamente están perjudicando un negocio privado que podría ser algún amigo. Esto es lisa y llanamente así. El problema del INTI es esto. Cuando vos vas a cargar nafta, vas a ver que está la etiqueta allí que dice que el INTI controla la nafta. Sí, no te pongan cualquier verdura, ¿no? Básicamente. Bueno, si vos desmantelás el INTI tenés problema con eso. Ahora, por el otro lado, aquel que puede, digamos, arbitrariamente ponerte cualquier nafta va a verse beneficiado en el corto plazo. En el largo plazo, la verdad que para mí es un desastre, digamos. Lo mismo pasa con los controles de la aftosa. El gobierno Macri firmó un decreto, ¿se acuerdan? Que de desregulaciones, en realidad, él decía de desburocratización, lo llamó. Bueno, entre otras cosas, lo mismo había hecho el menemismo hacia finales de su gobierno. Estalló el problema hacia 2001, cuando ya de la Rúa era presidente, y la Argentina tuvo aftosa y lamentablemente le costó muchísimos años poder salir de esa problemática. Vamos camino a lo mismo. Desmantelaron lo que tiene que ver con los controles que hace el INTI en relación a esta cuestión. Bueno, en general tiene que ver con eso. No es un problema del Estado grande, es un problema de negocio privado. Bien, pasamos a la otra parte del estudio. A ver acá, esta cámara, si me está tomando, vamos acá. Estamos con el doctor Cristian D'Alessandro. ¿Cómo te va, Cristian? Gracias por invitarme. Bueno, un placer que estés nuevamente. A ver, los jubilados. ¿Tienen tantos problemas? ¿Por dónde empezamos? Bueno, no, el tema más grande hoy es el tarifazo. El tema que hoy más preocupa es que no les alcanza para ni siquiera llegar a fin de mes. Estamos hablando de que una canasta básica que la toma, que la mide la Defensoría de la Tercera Edad, a cargo de Eugenio Semino, dijo que la canasta básica tal cual está tomada para abril es de 19.290 pesos. O sea que un jubilado necesita 19.290 pesos para poder vivir dignamente, algo digno, ¿no? Bueno, algo. ¿Y dónde recordarle cuánto es la mínima? Bueno, la jubilación mínima, hoy tenemos dos jubilaciones mínimas. Sí. La jubilación mínima 1 de 7.660 pesos en bruto, y la jubilación mínima 2, que es 7.790 pesos para los que tienen los 30 años trabajados y sobre el 82% del salario mínimo vital. Entonces, Cristian, ¿cómo hace un jubilado para llegar a fin de mes con ese sueldo que gana? Es increíble. La realidad es que hoy nos encontramos con que la canasta básica, o sea, necesitan 2 jubilaciones y media para poder llegar. De los gastos de esa canasta básica de 19.290 pesos, los 3 primeros gastos son viviendas de 5.600 pesos, más o menos, con un alquiler módico dentro de eso de 3.000 pesos. Ahora, convengamos una cosa, los relevamientos que nosotros hicimos no llegan ni siquiera a un alquiler módico de 3.000 pesos en ningún lado, y lo que están haciendo los jubilados es viviendo en pensiones. Hoy una pensión en construcción con baño compartido, estamos hablando de 350 pesos por día. Entonces ya me encontré con un jubilado a la salida del canal que me decía, que se acercó y me dijo que él estaba pagando 4.000 pesos en una pensión, y lo que nos encontramos ya es pensiones con 4 camas, comparten la habitación y el baño. Con eso más o menos pucherean y viven algo digno, compartiendo con 4 personas desconocidas. La verdad que es triste, es doloroso, terrible. Es una cuestión elemental la vivienda, y que esos 5.600 pesos también incluyen las tarifas. O sea, el que no paga alquiler o el que paga alquiler también tiene que pagar las tarifas. ¿Me permitís interrumpirte un poquito? Porque, viste, cuando se hizo, primero se hizo el cacerolazo por el tema de las tarifas y demás, algunos medios cubrían, otros los mostraban muy desde lejos, pero vamos a las imágenes que a ambos nos conmueven y demás. Aparecieron los jubilados. Sí. Y apareció en esta imagen una jubilada que le llegó, no sabemos si fue por error o no, 15.000
pesos de luz. 15.000 pesos de luz. Sí. A ver, 15.000 pesos de luz. El otro día yo estuve con una señora Debe ser un error, pero le llegó... Ah, discúlpame, y agregó. Me pusieron un holter. Claro. Agregó. Me tuve que poner un holter. O sea, y Los peor, y nervios. el tercer elemento. Increíble. Llamás por teléfono y no te No atiende te dan nadie. bola. Es verdad, no te dan bolilla. Lo real es que los jubilados están recibiendo facturas de 1.300, 1.400, 4.000 pesos. Jubilados de la mínima. La incidencia que hemos hecho con el equipo técnico, que tenemos la contadora Gabriela Marinelli, que es la que se encarga de hacer los relevamientos, nos advirtió que la incidencia de las tarifas en el 2018 para el jubilado es del 20% del salario. En el 2016 era el 10,5%, hoy le lleva el 20% del sueldo, de una jubilación promedio de 12.000 pesos, una jubilación media. Es decir, 1.200, 1.400 pesos en una jubilación mínima, prácticamente es el sueldo completo. Vamos a sacar una primera reflexión de Sí. este comentario que vos hiciste, que después lo vamos a sumar a Hernán Lecher, que es la siguiente. Términos absolutos, términos relativos. Poniendo o no en discusión si había que adecuar las tarifas, que había tarifas que eran bajas, términos relativos sobre un salario mínimo de un trabajador, Claro. sobre un salario de un jubilado, el gobierno segmentó muy mal. Segmentó muy mal. Siempre se utilizó como guión que pagaban tarifa eléctrica regalada a los más ricos, pero ahora está castigando a los que menos tienen. Pero, a ver, el salario de un trabajador y el salario de un jubilado no se ajustaron tanto como las tarifas aumentaron. 1.600% de aumento en las tarifas y ahora con una limosna que le da el Estado de la provincia, porque ni siquiera todas las provincias van a adecuarse, de un 6%, dicen, en la medición del gas o la devolución de los impuestos que se le cobran por el gas y un 15% que se le cobran sobre la luz. Ahora, yo el otro día estaba hablando con Flavia, una señora que no es jubilada, pero que viven en un barrio muy periférico de Loma de Zamora, en calle de tierra, el marido trabaja en relación de dependencia en una fábrica, ella empleada doméstica, le redujo la cantidad enorme de casas que tenía, de 5, tiene 2 o 3 casas, y no todos los días, con 2 chicos y la mamá jubilada. Le vino en marzo 5.000 pesos de luz. Como no la pudo pagar, se la acumuló con la de abril, 11.100 y pico de pesos. Estamos hablando que tiene que pagar marzo y abril 11.000 y pico de pesos. Está bien, 11.000 y pico de pesos tiene que pagar, que me decía, yo hice el reclamo a la compañía de la luz, pero no me dieron bolilla. Hace más de 20 días que hice sobre el reclamo de los 5.000. Ahora, convengamos una cosa. Vamos a suponer que se aplique el 15% que la gobernadora Vidal hizo por decreto de devolución, que no le van a cobrar más. De 11.000 se le va que tiene que pagar 9.400 y pico de pesos. Sigue siendo impagable. De 11, 9.400. A ver, 9.400 y 11 me río, porque es el mismo chiste. A ver, es el chiste sin el punto, pero es un chiste igual. Bien. A ver, entonces cuando vemos eso en un trabajador, en un jubilado, que están sacando créditos, Argenta, para poder pagar los servicios, y yo esto lo dije más de una vez, y saben lo que nos estamos encontrando ahora, que a los créditos de Argenta que están sacando, ya como no les alcanza, porque les descuentan el crédito en las jubilaciones, van al banco donde cobran y están sacando los créditos bancarios que se lo dan así. Entonces ya no tienen un crédito, tienen 2, el Argenta y el del banco. No para bien de consumo durable, para comer. Para pucherear. Para pucherear, como dice el doctor Alessandro. Agrego este comentario para ratificarlo, lo que dice acá el doctor en el supermercado, en la caja del supermercado. Bueno, la labor periodística de uno la llevan el alma y demás. Y le digo, ¿y el consumo de alimentos la gente lo está pagando en 3 cuotas? Porque un supermercado, sí, en 3 cuotas. En 3 cuotas, sí. La carnicería. Vamos a un corte y ya vamos a retomar el tema.